Cuando la marea sube, los peces se vuelven locos, literalmente. En muchos puntos del mundo, el simple hecho de que la marea comience a subir provoca un auténtico frenesí submarino. ¿Por qué? Porque al subir el nivel del mar, miles de pequeños organismos como camarones, gusanos y crustáceos que estaban escondidos en la arena o entre las rocas son arrastrados mar adentro. Es un buffet libre para los depredadores. Los peces lo saben y por eso se acercan en masa a zonas que horas antes estaban completamente secas. De repente, una playa tranquila se convierte en un campo de caza. Las lubinas, los róbalos y las doradas se pelean por cada bocado. Es uno de los momentos más intensos del día para pescar, pero también uno de los más traicioneros, porque lo que muchos no saben es que, con la subida de la marea, cambia la corriente, cambia la visibilidad y cambia incluso el comportamiento del fondo marino. Un pescador que no se adapta, que no se coloca en el sitio correcto o que no calcula el ritmo de subida, puede acabar con la caña enredada o, en el peor de los casos, arrastrado por la corriente. Y por favor, antes recuerda suscribirte y darnos un like. Nos estarás ayudando a crecer. Pescar con marea alta o baja. El error que cometen muchos es pensar que da igual, pero no da igual. Es la diferencia entre volver a casa con la nevera llena o vacía. La marea baja descubre bancos de arena, rocas y estructuras que los peces usan como escondite. Es perfecta para entender el terreno, saber dónde se ocultan y preparar el ataque. Pero cuidado. En marea baja, muchos peces se alejan y la pesca puede volverse lenta, desesperante. En cambio, con la marea alta, todo cambia. El agua inunda zonas nuevas y los peces se mueven hacia la costa, explorando espacios que antes estaban secos. Es su momento de alimentarse y el nuestro para capturarlos. Pero hay un matiz que marca la diferencia. No es lo mismo la marea alta, estable, que el momento exacto en que la marea cambia. Ahí, en esa transición de subida o bajada, ocurre la magia. Los peces se activan. Es cuando hay más oxígeno, más corriente, más movimiento, más vida. Muchos pescadores se equivocan esperando la marea perfecta, cuando en realidad deberían buscar ese cambio, ese punto medio que dura poco, pero vale oro. Las mareas más peligrosas del planeta, donde un barco puede desaparecer sin dejar rastro. Hay lugares en el mundo donde el simple cambio de marea crea auténticos monstruos de agua. Uno de los más temidos es el pasaje de Cook, en Nueva Zelanda, donde la marea puede subir o bajar más de 6 metros en cuestión de horas, generando remolinos que han tragado barcos enteros. Otro infierno es la bahía de Fundy, en Canadá, con el récord mundial de diferencia de marea, hasta 16 metros. Allí, los barcos deben amarrarse con sogas reforzadas del grosor de una pierna, porque si no, literalmente vuelan cuando el agua baja. En el Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, la marea puede cambiar tan rápido que forma corrientes horizontales de más de 10 nudos, arrastrando a los buques como si fueran papel. Incluso en lugares turísticos como Mont Saint-Michel, una marea rápida puede dejar varado a cualquiera en medio del fango en menos de 15 minutos. Lo peor no es solo la fuerza, sino la velocidad. Hay sitios donde el agua entra a más de 1 kilómetro por hora tierra adentro. Si estás en el sitio equivocado, no hay motor ni remo que te salve. ¿Cómo saber si una marea va a traerte una pesca récord o una tragedia? Porque sí, la marea es como una ruleta del mar. Puede llenarte el cubo de peces o hundirte el barco. Y todo depende de saber leerla. Los pescadores expertos no miran solo si sube o baja. Observan cómo sube, cuánto sube, con qué luna sube y qué viento la acompaña. Una marea viva con luna llena y viento del norte puede provocar corrientes tan fuertes que ni los motores industriales se atreven a plantar cara. Pero esa misma combinación, en la costa adecuada,
puede arrastrar bancos enteros de peces hacia tu caña como si fueran hipnotizados. El truco: los puntos de concentración estrechos, desembocaduras, escolleras. Ahí, cuando la marea empuja, los peces pasan sí o sí. Pero si no estás atento, ese paso se convierte en una trampa mortal. Muchos barcos pequeños se quedan atrapados entre olas cruzadas, motores sin fuerza y redes enredadas. Cada año, decenas de embarcaciones desaparecen sin que nadie entienda qué pasó, hasta que alguien revisa el gráfico de mareas y ve que justo en ese momento el mar cambió de dirección con una fuerza brutal. No fue mala suerte, fue no leer el idioma secreto del agua. ¿Qué tipo de pesca es mejor según la marea? ¿De fondo, superficie, arrastre? Cada modalidad tiene su momento estelar, y entender esto es como tener un superpoder en el mar. La marea no solo afecta al nivel del agua, transforma el comportamiento de todo lo que vive en él. Por ejemplo, si practicas pesca de fondo con plomo o cebos en la arena, la marea baja puede ser tu mejor aliada. Cuando baja el nivel del agua, muchos peces se ven obligados a buscar alimento más cerca del fondo, y ahí es donde entra tu anzuelo. Además, puedes detectar mejor las zonas con estructuras o pozas donde se refugian las especies más grandes, como el mero o el dentón. Pero si lo tuyo es la pesca a spinning o al curricán de superficie, la marea alta marca la diferencia. Es cuando los depredadores, como las lubinas, bonitos o jureles, se acercan a la orilla o a las plataformas flotantes buscando presas que han sido desplazadas por la corriente. El agua oxigenada y con más movimiento los activa, y es en ese instante cuando los ataques se vuelven brutales. En el caso del arrastre con red desde embarcaciones, el momento de transición entre marea alta y baja es clave. Esa hora exacta en la que el mar parece confundido es cuando muchas especies quedan atrapadas entre las corrientes. Las redes, bien posicionadas en ese momento, actúan como cuchillas invisibles que recogen lo que el mar no logra arrastrar. Los barcos más grandes se sincronizan con estos ciclos para no gastar combustible en balde. Si el barco arrastra contra corriente fuerte, pierde tiempo y redes. Pero si se alinea con el ritmo de la marea, la red avanza sin esfuerzo y captura con precisión. Ahora, la pesca submarina es otra historia. En marea baja, el buceador tiene más visibilidad y puede explorar grietas y cuevas que con marea alta quedan sumergidas e inaccesibles. Pero también es cuando hay más peligro. Los canales se estrechan, las corrientes se aceleran y si estás lejos de tu boya, puedes verte arrastrado sin remedio. Por eso, muchos pescadores submarinos prefieren las mareas intermedias, cuando el mar está en transición y la actividad sube, pero aún se mantiene bajo control. Y no podemos olvidar la pesca con caña desde muelles o escolleras. Aquí, la clave está en conocer el punto de marea en tu zona. Hay lugares donde la marea alta acerca a los peces a la piedra y otros donde los aleja. En general, justo antes de la pleamar, cuando el agua está por llegar a su punto más alto, los peces se concentran en las orillas buscando alimento entre algas, mejillones y pequeños invertebrados. Es el momento dorado para lanzar, pero si esperas demasiado y empieza la bajamar, el pez se retira y tu anzuelo se queda flotando solo en un mar sin vida. Cada tipo de pesca es un juego diferente y la marea es el reloj que marca las reglas. Ignorarla es como jugar al póker sin mirar las cartas. Por eso, los pescadores que entienden este fenómeno no necesitan suerte, tienen estrategia. Ellos no preguntan, ¿hay peces hoy? Ellos se preguntan, ¿qué está haciendo la marea ahora? Y ahí es donde empieza la verdadera pesca.
El fenómeno de la corriente asesina que arrastra redes, barcos y pescadores existe y es más común de lo que crees. No hablamos de un tsunami ni de una tormenta tropical. Son corrientes silenciosas, invisibles a simple vista, que se forman por el cambio de marea en zonas específicas. En ciertos estrechos, bahías o desembocaduras, cuando la marea cambia de dirección, el mar se retuerce por dentro como si estuviera vivo. El agua fluye a tal velocidad que genera torbellinos, remolinos y flujos laterales capaces de volcar pequeñas embarcaciones o succionar redes enteras hasta el fondo. Hay capitanes con décadas de experiencia que han visto cómo una red perfectamente lanzada se tensa de golpe, como si algo monstruoso tirara desde las profundidades y segundos después, ¡crack! El cable revienta o el barco comienza a girar sin control. En zonas como el estrecho de Gibraltar, algunos pesqueros quedan atrapados entre dos masas de agua enfrentadas. El Mediterráneo entrando y el Atlántico saliendo, generando una fuerza invisible que desequilibra la navegación y ha provocado más de un naufragio. Pero lo peor no es para el barco. Lo peor es para el pescador que cae al agua en ese momento. En apenas 20 segundos puedes estar a 50 metros de donde caíste, sin posibilidad de nadar ni de gritar. Las corrientes por marea no avisan, no hacen ruido, no levantan espuma, solo te arrastran. Muchos de los desaparecidos en alta mar no se pierden por olas o tormentas, sino por estas corrientes traicioneras que los sacan del área de búsqueda en minutos. Y cuando alguien activa el GPS para marcar la posición, ya están a medio kilómetro de distancia o más. Hay registros de redes de arrastre que han aparecido a más de 3 millas del lugar donde se soltaron. Llevadas por estas bestias silenciosas, a veces con el pescado dentro, otras veces vacías. Y lo más escalofriante es que estas corrientes asesinas no tienen una temporada. Pueden surgir en cualquier momento si se dan las condiciones. Marea viva, fondo irregular, cambios de presión atmosférica y una costa maldita. Por eso, cuando un marinero veterano te dice que ese canal tira, no es broma. Te está hablando del mar cuando decide cobrar vidas sin previo aviso. Mareas vivas versus mareas muertas, ¿cuál te conviene y cuándo evitar el mar? Este duelo de titanes ocurre 2 veces al mes y marca el ritmo de la pesca en todo el planeta. Las mareas vivas no tienen nada de vivas en el buen sentido, son brutales. Se producen cuando el Sol, la Luna y la Tierra están perfectamente alineados, durante la luna nueva o llena. El resultado, subidas y bajadas de marea exageradas, diferencias de hasta 15 metros en algunas zonas, corrientes descomunales y remolinos que parten redes como si fueran papel mojado. Pero ojo, es también el momento donde los peces se activan más, el agua se oxigena, el alimento se mueve y los depredadores se lanzan a cazar como si fuera su último día. Pescar en marea viva es como entrar a una discoteca a medianoche, hay de todo, pero hay que saber moverse o te arrollan. Por otro lado, las mareas muertas parecen más tranquilas, y lo son. Ocurren en cuarto creciente y cuarto menguante, cuando el Sol y la Luna tiran en direcciones opuestas. ¿Sí? El resultado, poca variación en el nivel del mar, casi sin corrientes, aguas más estáticas. Perfecto para pescar con flotador, para lanzar caña desde la orilla o para practicar pesca de precisión, donde cada cebo queda en su sitio sin que la marea lo arrastre, pero también es cuando los peces se vuelven más perezosos, se esconden, se mueven menos y solo los más atentos logran una buena captura. El problema es que mucha gente se confía con las mareas muertas, creen que por ser tranquilas son seguras. Error. El fondo marino no se calma, se vuelve traicionero. Las olas pequeñas pueden esconder corrientes de resaca y al no haber movimientos marcados es fácil perder la noción del tiempo o quedarse varado cuando el mar apenas sube o baja. Al contrario, con las mareas vivas al menos sabes que tienes poco margen.
Todo cambia rápido y el que no se adapta se queda atrás o en el fondo. Así que si eres de los que sale sin mirar el calendario lunar, piénsalo 2 veces. Una marea viva te puede dar el mejor día de pesca de tu vida o el peor. Y una marea muerta puede parecerte inofensiva hasta que te das cuenta de que el mar no tiene que estar bravo para ser peligroso. Solo tiene que estar en silencio. El truco de los pescadores expertos: leer las mareas como un mapa del tesoro. Porque sí, las mareas son mucho más que agua subiendo y bajando. Son pistas, señales, una especie de lenguaje secreto que los viejos lobos de mar han aprendido a descifrar tras años de pérdidas, capturas y supervivencia. Los que saben no miran el mar, lo escuchan. Observan la dirección de la corriente, el ritmo del viento, el color del agua, incluso el olor. Cuando una marea viva está por llegar, el mar huele diferente, como a sal y alga revuelta. Es una alerta natural que los pescadores más curtidos reconocen al instante y en ese momento saben si tienen que quedarse o salir a toda prisa. Pero lo más impresionante es cómo usan las mareas para localizar peces sin sonar, sin GPS, sin ayuda electrónica. ¿Ves ese pequeño canal entre las rocas? Con la marea subiendo, será un pasillo para lubinas hambrientas. Esa cala estrecha. Durante la bajamar, los sargos quedan atrapados ahí como en una trampa natural. El punto exacto donde rompe la ola con más fuerza. Ahí, justo debajo, se forma un remolino donde se acumula el plancton. Y detrás viene todo lo demás. Los pescadores verdaderos estudian las tablas de mareas como si fueran mapas de minas de oro. Calculan la hora exacta del repunte, los minutos de parada entre la pleamar y la bajamar, e incluso cómo afectan las mareas a diferentes especies. Los calamares suben con la marea alta de la noche, mientras que las doradas prefieren la bajamar de la mañana. No es suerte, es ciencia empírica, una habilidad que marca la línea entre tirar anzuelo por tirar o pescar como un cirujano del mar. Y lo mejor es que no hace falta ser un genio para aprenderlo, solo hace falta observar, anotar y equivocarse varias veces. Cada marea te enseña algo, y cuando por fin entiendes cómo funciona, cuando predices una picada solo por ver cómo corre el agua, te das cuenta de que no pescas por intuición, pescas porque sabes leer el mar como si fuera un libro abierto. Y ahí, amigo, ya no eres un aficionado, eres parte del mar. Así se hundieron barcos enteros por confiarse de la marea equivocada. No es una exageración. Hay capitanes que han perdido sus barcos por no respetar una simple tabla de mareas. Uno de los casos más impactantes ocurrió en la costa de Bretaña, Francia, donde un arrastrero de 20 metros de eslora quedó encallado en apenas 20 minutos. Habían calculado mal la hora de la bajamar y cuando quisieron reaccionar, el barco ya estaba apoyado sobre las rocas, con el casco partiéndose lentamente por su propio peso. Intentaron encender los motores, liberar el ancla, incluso llamar por radio, pero ya era tarde. El mar había retrocedido más de 6 metros y el barco quedó como una ballena varada, condenado a ser despedazado por las olas del siguiente repunte. Otro caso más reciente ocurrió en Alaska, donde un pequeño barco de pesca artesanal fue arrastrado por una corriente generada justo en el cambio de marea. El capitán, joven e inexperto, creyó que podía cruzar un estrecho sin problema, pero al no calcular la fuerza de la marea saliente, terminó atrapado entre 2 paredes de agua que lo giraron como una peonza. El casco volcó, la tripulación cayó al agua helada y solo 2 lograron sobrevivir aferrados a un bidón. La embarcación fue encontrada días después, boca abajo, a 14 kilómetros de distancia. En algunos puertos del norte de Escocia se han registrado hasta 5 naufragios en un solo año por este tipo de errores. Y lo más triste es que no se deben a tormentas, fallos mecánicos o errores humanos complejos,
se deben a la soberbia, a pensar que esa marea no será para tanto. Pero el mar no perdona el descuido. Un cambio de nivel de solo 40 centímetros puede alterar la estabilidad de un barco cargado, cambiar la presión sobre el timón o hacer que las redes tiren con una fuerza incontrolable. Incluso en puertos modernos, con tecnología punta y vigilancia constante, ha habido casos de barcos que se han golpeado contra los muelles o se han soltado de sus amarres por no tener en cuenta que la marea viva de ese día superaría lo previsto. Al final, la marea no solo sube o baja, decide si navegas o naufragas. Y todo el que se ha confiado lo ha aprendido del peor modo posible. ¿Dónde están las mareas más violentas del mundo? ¿Y por qué atraen a los más valientes? Porque sí, hay lugares donde el mar se comporta como un animal salvaje. Y aún así hay quienes se lanzan a pescar en ellos. Empezamos por el estrecho de Saltstraumen en Noruega. Allí, cada 6 horas, las mareas generan uno de los torbellinos más poderosos del planeta. El agua se mueve a más de 40 kilómetros por hora, formando remolinos de hasta 10 metros de diámetro. Aún así, hay pescadores que lanzan sus cebos justo en el centro del caos, porque los peces grandes se concentran allí, atrapados entre la fuerza de la corriente y la locura del fondo marino. Otro infierno es el estrecho de Naruto, en Japón. No el anime, el verdadero. Cada día se forman remolinos tan grandes que pueden tragarse una lancha en segundos. Las corrientes llegan a los 20 kilómetros por hora y los barcos deben cruzarlo en un margen exacto de tiempo o arriesgarse a no salir nunca. Y sin embargo, es un paraíso para los que buscan pescar atunes, jureles gigantes y calamares de tamaño antinatural. Porque donde hay peligro, hay banquete. Y donde el mar es más violento, los peces se alimentan sin freno. La bahía de Mont-Saint-Michel, en Francia, es otra trampa. Cuando la marea sube, lo hace tan rápido que dicen que llega a caballo, avanzando como una ola silenciosa de varios kilómetros. Muchos se han quedado atrapados en el fango, creyendo que podían regresar caminando. Pero en cuestión de minutos están rodeados de agua y barro hasta el cuello. Aún así, decenas de pescadores de anguilas y almejas bajan allí cada semana jugándose el tipo por unas capturas que valen oro. Y por supuesto, el mar de Bering, aunque sus mareas no son tan exageradas en altura, combinadas con tormentas y placas de hielo, crean uno de los entornos más letales del planeta. Allí, un cambio de marea puede levantar un muro de hielo contra el casco del barco, partir redes como ramas secas o cambiar por completo la ubicación de los cardúmenes. Solo los más valientes se atreven a faenar en esas aguas, o los más locos. Así que ya lo sabes, entender las mareas no es opcional, es cuestión de vida o muerte. Si te ha gustado este viaje al corazón salvaje del océano, suscríbete al canal para no perderte más historias extremas de pesca, supervivencia y locura en alta mar. Y si conoces un lugar donde el mar se vuelve peligroso, cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima marejada.